Continuamos con estas lecciones de la predicción que hizo nuestro Señor Jesús con respecto a la destrucción de Jerusalén. Evento que ocurrió 40 años después de él haberlo predicho, en el año 70. Hoy vamos a hablar de la parábola de los talentos. Esta parábola es una extensión de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. De ella estuvimos hablando en nuestra última lección. Ambas parábolas enseñan, disculpen, ambas parábolas enseñan la lección de velar con anticipación el retorno del Señor. En esta parábola, la de las 10 vírgenes, el Señor enseñó la vigilancia, el velar, el estar atentos en espera de la venida del Señor. Debían tener sus lámparas arregladas y listas en todo momento, porque en el momento en que fueran a comprar el aceite, el Señor podría venir e irse con aquellos que ya estuvieran listos. Luego, la puerta se cerraría y el tiempo para la oportunidad se habría terminado. Terminando la parábola de las 10 vírgenes, el Señor dijo en el versículo 3: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como veíamos nosotros en la secuencia de los estudios, esta venida del Hijo del Hombre no hace referencia a la segunda venida del Señor, la que usted y yo estamos esperando, sino que hace referencia a la venida del Hijo del Hombre en juicio sobre Israel, sobre la ciudad de Jerusalén. En la segunda parábola, la de los talentos, Jesús enseñó la diligencia en el trabajo por el Señor mientras ellos esperaban su venida. El tiempo de la ausencia del Señor es el tiempo de trabajo para sus siervos. La idea que algunos tienen es que harán la preparación para la eternidad después de que el Señor regrese. Eso no está enseñado en la Biblia. El tiempo para usar los talentos es entre su ida al país lejano, como vamos a leer enseguida, y su venida a ajustar cuentas con sus siervos en el juicio sobre Jerusalén. En esta parábola de los talentos encontramos una continuación evidente del mismo tema, aunque presentado en un aspecto algo diferente. La moraleja de la parábola anterior, la de las 10 vírgenes, es la de la vigilancia. La parábola de los talentos, la enseñanza, la moraleja de ella es la diligencia. Ahora, nosotros difícilmente podemos decir que aquí se introduce un nuevo elemento en esta parábola, porque la representación de la venida de Cristo como un tiempo de juicio recorre todo el discurso profético de nuestro Señor. Y todo empieza en la parte final de Mateo 23, continúa durante todo el capítulo 24 de Mateo, y ahora en el capítulo 25 nos hallamos en el mismo discurso profético de nuestro Señor. Ahora, es este hecho
el que da sentido y urgencia al tan reiterado llamado a la vigilancia. No solo iba a haber un tiempo de juicio para Jerusalén e Israel, sino incluso para los propios discípulos de Cristo. Ellos también debían estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Lucas 21:36 había dicho el Señor: velad pues en todo tiempo, orando, le habla a sus discípulos, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, escapar de estas cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas? Todo lo que dijo en Mateo capítulo 24. Los eventos que iban a ocurrir. Velen, oren, para que sean tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En pie delante del Hijo del Hombre hace referencia a su venida en juicio sobre Jerusalén. No está hablando de su segunda venida. Existía el peligro de que aquel día, cuando viniera el Hijo del Hombre, les sobreviniera sin estar preparados, sin darse cuenta, sin estar vigilando, sin ser diligentes. Dice en el verso 34 de Lucas 21, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la destrucción de Jerusalén. Se expresa aún más vívidamente en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y tiene aún mayor prominencia en la parábola de los talentos. Pero alcanza el clímax en la parábola final, si así es que la podemos llamar. La parábola de las ovejas y de las cabras, que es lo que vamos a estar estudiando en nuestra próxima lección. Ahora, no es necesario entrar en los detalles de la parábola de los talentos, porque sus características principales son simples, son sencillas, son obvias. Contiene una advertencia solemne a los siervos de Cristo para que sean fieles y diligentes en ausencia de su Señor. Y señala un día en que Él regresaría y haría cuenta con ellos. El punto que más nos preocupa en esta investigación es la relación de esta parábola con el discurso anterior. ¿Qué puede ser más claro que la íntima conexión entre uno y otro? Miremos cómo termina Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así termina la parábola de las 10 vírgenes. Velar, la vigilancia, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y cómo se inicia la siguiente parábola? La de los talentos. Bueno, miren lo que dice Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El tema es el mismo. El tiempo es el mismo.
la catástrofe es la misma. Hasta este punto no encontramos ninguna ruptura, ningún cambio, ninguna introducción de un tema diferente. Todo es continuo, todo es homogéneo, todo está conectado con la destrucción de Jerusalén. Ni por un momento el discurso se ha desviado del gran y absorbente tema de la predicción de la caída de Jerusalén, la ruina inminente de la ciudad, la culpabilidad de la nación, con los solemnes acontecimientos que conllevan, todo lo cual tendrá lugar dentro del período de esa generación. Y que los discípulos, o algunos de ellos, vivirían para presenciarlo. Entonces, miremos la historia de esta parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En esta historia, un hombre que estaba a punto de irse de viaje, de irse en un viaje, llamó a 3 de sus siervos y les confió sus posesiones. Le dio a cada uno de ellos talentos, que en tiempos bíblicos era una medida de peso. Un talento ascendía a una gran suma de dinero, pero la cantidad real era diferente dependiendo de si el talento era de plata o de oro. Un talento de oro equivalía a moneda de hoy aproximadamente a $30,000. Eso es mucho dinero. Bueno, usted puede hacer la conversión con respecto a la moneda que es empleada en su país. ¿A qué equivalen $30,000 en su país? Entonces, un talento equivale a precio de hoy a $29,374. Un talento de plata equivale a $1,950. Ahora, estos talentos debían ser usados en la obra de su Señor hasta que Él retornara y los llamara a rendir cuentas. Entregó los talentos acorde a la capacidad de administración de cada siervo. Dice ahí la parte final del verso 15, a cada uno conforme a su capacidad. A ningún siervo le fue dado más de lo que era capaz de usar. 2 de los siervos doblaron la cantidad que se les dio, mientras que el tercer siervo escondió su talento en la tierra y no hizo uso rentable del mismo. Bueno, eso lo vamos a leer en un momentito en la historia de esta parábola. Cuando el Señor retornó, felicitó y recompensó a aquellos que habían usado lo que tenían. Y al que no hizo uso de su talento, lo llamó siervo malo y negligente. Pero antes de continuar, si observamos, hermanos, devolviéndonos al versículo 14, porque el reino de los cielos, esta partícula porque es una partícula conectiva, porque marca claramente la continuación de el discurso que el Señor había iniciado. Culmina la parábola de las 10 vírgenes diciéndoles, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego no va a cambiar de tema, cambia de parábola, pero el tema sigue siendo el mismo, porque el reino de los cielos, o sea, pues empieza a explicar lo que ha venido diciendo con antelación.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, entonces continuamos con la historia, mis queridos hermanos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Recordemos que el Señor había dado a cada uno según su capacidad. Él fue justo porque no hizo responsable a ninguno de sus siervos más de lo que podía manejar. El primer siervo recibió 5 talentos, el segundo recibió Dios y el tercero solo 1. Cada uno conforme a su capacidad. Obviamente el Señor esperaba que hicieran buen uso de su dinero mientras estaba afuera, porque al regresar llamó a sus siervos para que dieran cuenta. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Estos 2 primeros siervos habían hecho bien porque habían duplicado las cantidades que les dieron. El Señor estaba satisfecho con ambos y dijo exactamente lo mismo para cada uno. Devolvámonos al verso 21. Al que había recibido 5 talentos, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Esto que le dijo al siervo al que le entregó 5 talentos, se lo dijo lo mismo al que le había dado 2 talentos. Verso 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cada uno había sido fiel con algunas cosas. Por lo tanto, se encargarían de muchas cosas. Compartieron la felicidad de su Señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este tercer siervo devolvió el dinero de su señor sin ninguna ganancia, sin ningún aumento. Su excusa era que sabía que su señor era un hombre duro y temiendo disgustarlo, salió y enterró su talento en la tierra. Al menos se sentía justificado porque no había perdido nada. Pero
pudo regresar al maestro la cantidad original que había recibido. Quizás, para su sorpresa, su maestro lo llamó siervo malo y negligente. Verso 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Si él veía a su señor como un señor duro, exigente, lo menos que debería haber hecho fue depositar el dinero con los banqueros y por lo tanto recibirlo con intereses. Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Debido a que no había usado el talento sabiamente, se le quitó y se le dio al siervo que tenía 10 talentos. Aunque fuera fiel, aunque había sido fiel, se le daría más. Y el siervo malo fue arrojado a las tinieblas de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Su pecado, el pecado de este tercer siervo, fue la negligencia y la falta de rendimiento de su responsabilidad para el Señor. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos nosotros de esta parábola de los talentos? Lección número 1. Hay que trabajar mientras esperamos. En una de las lecciones previas vimos que el reino del Señor, el reino de Cristo, es semejante a una viña, a un lugar de trabajo. Todo siervo de Dios debe llevar fruto. Pablo en 1 Corintios 15 escribió, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No tenemos excusa de no trabajar, porque el Señor, no tenemos excusa de no trabajar para el Señor simplemente porque no sepamos cuándo es que Él vuelve de nuevo. Nosotros no podemos dilatar, demorar nuestro trabajo para el Señor. Todo lo que hagamos hoy no es en vano. En 2 de Tesalonicenses 3, Pablo nos dice a nosotros, o nos manda a nosotros, lo siguiente. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En la parábola de los talentos, la lección es el trabajo espiritual, usando las capacidades que Dios nos ha dado. Pablo dijo en Efesios capítulo 2 que fuimos creados para esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como hijos de Dios, como cristianos, somos mandados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor aún no ha venido. Bueno, Pablo hablando de él dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lección 2. Trabajar acorde a la capacidad. Dios no espera que alguien haga más de lo que sea capaz de hacer. Segunda de Corintios 8 leemos, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos en querer, así también lo estéis en cumplir
conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No todos tienen el mismo talento o capacidad para trabajar. El cuerpo humano. Vemos cómo está conformado un cuerpo humano. Cada uno tiene una función en particular. Cada uno hace lo que está en capacidad de hacer, no hace lo de otro. Tales pasajes como Primera de Corintios 12 muestran que en el cuerpo hay muchas partes y de cada una se espera que se cumpla su propia función peculiar, no la de otra parte. Leamos lo que dice. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Este pasaje de Primera de Corintios 12, vuelvo y repito, muestra que en el cuerpo hay muchas partes y que de cada una de esas partes se espera que cumpla su propia función particular, no la de otra parte. En el capítulo 12, Pablo hace la siguiente pregunta. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, pues usted puede ser una oreja, la nariz, o el olfato, o la mano izquierda, o el pie derecho, etc. Miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Cada uno tiene una función en particular en el cuerpo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí debe animarnos para que hagamos planes a fin de desarrollar nuestras habilidades y usarlas para Cristo y para su iglesia. Al hombre que se le dio 2 talentos, no se esperaba que produjera tanto como al que se le dieron 10 talentos. El de un talento solo se esperaba que usara lo que tenía. Dios requiere que cada administrador sea fiel en hacer
lo que puede. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 4, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mi don, mi habilidad innata, nuestras habilidades, nuestros dones innatos son diferentes. Pero Dios requiere la misma cantidad de esfuerzo de cada uno. Lección número 3. Es pecado hacer mal uso del talento. ¿Qué fue lo que hizo el hombre de un talento? Lo enterró. Ni aún ganó intereses, pues no lo dio a los banqueros. Hay algunos que pueden predicar, pero prefieren enterrar su talento porque no están deseando hacer el sacrificio de usarlo. Muchos podrían ser obreros efectivos, pero entierran su talento, deseando, no estando deseando hacer el sacrificio de usarlo. Muchos podrían ser obreros efectivos, pero entierran su talento porque no quieren estudiar y esforzarse. Muchos no usan su talento por la misma razón del hombre de un talento que lo enterró. Mateo 25:25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Como él, muchos tienen temor de fallar y por eso no hacen nada. Ahora recordemos también lo que dice en el versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este hombre tuvo miedo. No hizo absolutamente nada. Se llenó de cobardía. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8 de los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas congregaciones tienen un gran potencial para hacer la obra de Dios, pero les da miedo. Con tantos millones de seres humanos yendo a las tinieblas del pecado, y la iglesia con siervos fieles de Dios que desean ir a llevarles el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:15. Pero ¿qué ocurre? Los dirigentes de la iglesia temen llevar a cabo esa obra. Temen hacer uso del dinero de la iglesia e impiden que la obra que Dios le dio a hacer se lleve a cabo. Cuando en la iglesia uno no hace lo que puede hacer, ha pecado. Debo usar mi dinero y tiempo, mis capacidades para ayudar a la causa de Cristo. Y cuando fallo en hacer esto, soy tan culpable como el hombre de un talento. Lo pecaminoso de esta práctica es visto en la severidad del castigo dado al hombre de un talento. Fue llamado negligente, fue llamado inútil y fue arrojado a las tinieblas de afuera. Una expresión significando el castigo eterno. Mateo 25 dice, verso 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo
y negligente. Versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Cuidémonos, hermanos, de ser así. Lección número 4. Un siervo de Dios se puede perder. Algunos tienen la idea de que una vez que una persona se convierte en hijo de Dios, no se puede perder. Esta parábola de los talentos enseña claramente que un siervo del Señor puede fallar en su deber y perderse. Mateo 25:19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. El siervo inútil que fue arrojado a las tinieblas de afuera era uno de sus propios siervos. Y en esta parábola Jesús expone la severidad del juicio de Dios sobre el infiel. Hay muchos en el reino de Dios que están marcando tiempo y haciendo tan poco como sea posible. Y esta parábola debería advertirles. En el versículo 29 dijo el Señor, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. El significado es que uno que ha sido fiel con su talento tendrá una recompensa eterna. Y el que ha sido infiel perderá su talento y su alma. Al menos que un cristiano sea fiel en el uso de sus capacidades, se perderá. Una vez más, hermanos, el punto de esta parábola de los talentos es la diligencia. Y sigue fácilmente a la parábola de las 10 vírgenes, ya que ambas enfatizan el hecho de la partida y el regreso del Señor y la necesidad de una vigilancia constante y diligencia. El Señor había dicho en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Preparémonos entonces, hermanos. Recuerden, estas dos parábolas que acabamos de estudiar, la anterior y esta, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, están conectadas con la predicción de la caída de Jerusalén. Vigilar y diligencia fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos.